Es hora de entrar en los delicados pastos de la palabra de Dios y extraer de ella los nutrientes que han de alimentar nuestras almas. Que su palabra nos haga bien. El mensaje que voy a compartir con ustedes en esta noche lleva por título La virtud de la oveja y tomaré como base el Salmo 23. Comencemos pues nuestra exposición con unas palabras introductorias al Salmo 23. Se ha dicho que como un ruiseñor entre las aves, así es el Salmo 23 entre todos los demás salmos. Como el ruiseñor, es pequeño en su tamaño, modesto en su plumaje, tímido y retraído en su comportamiento, pero de un hábito muy peculiar. Aunque el ruiseñor canta también durante el día, tiene la costumbre poco común de cantar hasta bien entrada la noche. De hecho, su nombre en inglés es Nightingale, que literalmente significa cantante nocturno. Su canto, nítido y claro, sobresale en esos momentos, pues hay pocos pájaros más que canten a esas alturas de la noche. Al igual que cuando el canto del ruiseñor, fuerte y hermoso, penetra la oscuridad de la noche con su alegre y gozosa melodía, trayendo gozo y contentamiento a todo aquel que le escucha, el Salmo 23 ha cantado y sonado dulcemente en los oídos de muchos afligidos en su noche de desesperación, llenando sus corazones de consuelo y de paz, ministrándoles una vez más esperanza. Díganme acaso, ¿quién de nosotros no se ha sentido fortalecido y reconfortado al escuchar la lírica de esta hermosa melodía? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como un estanque que se llena hasta desbordar al recibir el agua de la lluvia, así nuestros corazones se derraman de paz y gozo, sin importar el estado de ánimo en que nos encontrábamos, después de escuchar esta hermosa alabanza. El Salmo 23 ha sido a través de las generaciones como un mensajero divino, un ángel del Señor que viajando de un lugar a otro ha visitado a todo afligido para consolarlo en la noche de su quebranto, entonando su lírica en un lenguaje que todo pueblo y nación puede entender, y con su canto les ha hecho olvidar todas sus penas. Al sonido de su melodía ha disipado toda angustia y tristeza, y ha aliviado más dolores y pesares que todas las filosofías del mundo juntas. Ha fortalecido al pobre, ha levantado al desválido, e infundido ánimo al ejército de desalentados. Ha reconfortado a la viuda en su desconsuelo, a los huérfanos en su soledad ha tranquilizado. Ha derramado el bálsamo de su consuelo en el corazón de los enfermos y levantado el ánimo de los injustamente encarcelados. Hay una peculiaridad más en este salmo, su posición en el salterio. Siga el Salmo 22, que es el Salmo de la cruz. Es ahí donde vemos la espada levantada profetizada por Zacarías, hiriendo sin piedad al pastor. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor. Herida terrible, al punto de hacerles clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que es necesario que primero conozcamos el valor incalculable de la sangre derramada a consecuencia de la herida mortal provocada por la espada desenvainada, para que podamos exclamar con convicción,
El Señor es mi pastor, entendiendo y comprendiendo hasta qué punto le importan sus ovejas, que fue capaz de dar su vida por ellas, ganándose el título del gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es por eso que confiamos plenamente en la dulzura del cuidado de nuestro buen pastor. Cuando nos acercamos a Él, tenemos la convicción de que Él nos escucha, porque le importamos como ovejas de su prado. El Salmo 24, que precede a nuestro Salmo, anuncia la aparición del Príncipe de los Pastores, la entrada en gloria que nuestro Señor Jesús estará haciendo cuando Él regrese a reinar en esta tierra en su segunda venida en gloria. Dice la Escritura: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Jesucristo de Nazaret, Él es nuestro Rey de gloria. Aleluya. Quiero que notes la secuencia. El Salmo 22 presenta al gran pastor que dio en tiempo pasado su vida por las ovejas. El Salmo 24 presenta al príncipe de los pastores, quien viene en tiempo futuro por sus ovejas. Y en medio de ellos tenemos al buen pastor en el Salmo 23, quien cuida tiempo presente de sus ovejas. Siéntete agradecido esta noche con el Señor, pues Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti, Él cuida de mí. Él cuidó aún de nuestros hermanos que tuvieron accidentes automovilísticos recientemente para que no les ocurriera algo peor. Así como el pastor se vale de perros pastores para cuidar del rebaño del ataque de los lobos y otros depredadores, el buen pastor manda a sus ángeles guardianes para que nos protejan del ataque de la cuadrilla de malignos que como lomos hambrientos nos rodean buscando devorarnos. Dale gracias a Dios por su tierno y dulce cuidado. Hagamos una última observación a nuestra introducción del Salmo 23. Han de saber que la palabra de Dios enseña no solamente para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que también se enseña para que crezcamos en su gracia. El apóstol Pedro nos exhorta al final de su segunda carta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento de nuestro Señor. Una de las mejores gracias que el Señor nos puede otorgar es la sanación y el alivio de nuestra alma a través de su palabra. En este sentido, el Salmo 23 es un excelente bálsamo, es un ungüento para las heridas del alma. Quiera Dios que al profundizar en la meditación de este hermoso salmo, seamos capaces de alcanzar las notas más elevadas de su canto de ruiseñor y comprender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras almas afligidas. Que el sentimiento de paz y consuelo que emanan de Él permanezca en nuestros corazones para siempre. Que mientras comemos el alimento de la mesa que Él nos ha preparado en esta noche, unja con aceite sanador nuestras cabezas, suavizando nuestras heridas, sanando nuestros pensamientos, curando nuestras emociones, y que al término del servicio nuestra copa esté rebosante de paz y gozo. ¡Aleluya! El Salmo 23 está escrito en forma alegórica. La tradición cristiana a lo largo de los siglos ha dado a este salmo el título del Salmo del Buen Pastor. Y es un buen título, porque habla de nuestro Señor. Pero a la verdad, en los escritos originales no hay título inspirado para este salmo. A diferencia de otros salmos, donde el título es descriptivo, ya sea se trate de una plegaria, una oración o una acción de gracias y alabanza por algún suceso particular en la vida del salmista, este salmo no lleva título, ni falta le hace porque no registra suceso especial alguno. Quiero que noten, sin embargo, un detalle importante que nos va a ayudar a tener una mayor comprensión de este salmo.
Aunque hay varias escrituras que describen metafóricamente la relación que existe entre un pastor y sus ovejas como una figura de la relación que existe entre nuestro Señor y su pueblo, este salmo no es una exposición de cómo el pastor ve a sus ovejas, sino más bien es cómo las ovejas ven y entienden a su pastor. ¿Notas? No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. El Salmo 23 viene a ser una alegoría de cómo el creyente ve y entiende a su pastor. Quizás teniendo esto como base, bien podríamos llamarlo con propiedad el Salmo de la oveja o el canto de la oveja, pues en realidad este es su sentido. Es menester recalcar una vez más que este salmo está escrito en forma alegórica. ¿Qué es una alegoría? Bueno, alegoría significa literalmente hablar figuradamente. Es una figura literaria que pretende representar una idea, valiéndose ya sea de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen visible a una idea o pensamiento para que pueda ser mejor entendida por el lector. Por ejemplo, cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, quiere decir que somos como la luz, pues la virtud o la cualidad positiva de la luz es iluminar la oscuridad. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que ilumina los corazones de los hombres, sacándolos de esa oscuridad espiritual. Ahora que sabemos lo que es una alegoría, hablemos de la oveja como alegoría del creyente. Tanto en el Salmo 23 como en otras partes de la Escritura, al pueblo de Dios se le compara como oveja. Hemos visto que la virtud o cualidad positiva de la luz es iluminar, y que por esa característica se nos compara como la luz para el mundo. Surge ahora la pregunta: ¿cuál es la virtud o cualidad positiva de la oveja para que se nos identifique con ella? Al tratar de responder esta pregunta, surgen algunas más. ¿Por qué Dios no usó otro animal para compararnos? ¿Por qué Dios no escogió compararnos, por ejemplo, con el caballo? Después de todo, Dios está buscando hombres de valor y no hay animal más valeroso que el caballo. Oye cómo describe la Biblia al caballo en Job 39. ¿Puedes asustarlo? Como si fuera una langosta. Si un resoplido suyo asusta a cualquiera. Tan fuerte es que escarba el suelo con sus cascos y así se apresta a entrar en combate. Nada le espanta, a nada le teme, ni se arredra ante la espada. Suenan a su lado las flechas en la aljaba. Brillan las lanzas, chocan las jabalinas, pero él, impetuoso, escarba la tierra sin que le asusten los toques de trompeta. Más bien, el sonido del clarín lo excita, y a la distancia percibe los olores del combate, el griterío y las órdenes de ataque. Oye, qué valerosa la forma en que el caballo confronta la guerra. Has de saber que hay personas que no saben confrontar con valor y de frente sus batallas. En vez de ello, declaran asustadas el Salmo 55 que dice: temblando estoy de miedo. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Son personas que prefieren vivir vidas secas en el desierto huyendo de sus problemas, que a luchar por su familia, que a luchar por sus ideales, que a pelear la buena batalla de la fe. Mas, sin embargo, la verdad sea dicha, también hay personas que son bien luchonas. Se esfuerzan cada día por lograr sus objetivos. Pelean contra sus adversidades con fiereza. Mi suegra, por ejemplo, sola sacó adelante a sus 6 hijas. Y yo sé que ustedes conocen a personas que son así. Pero Dios no escogió compararnos con el caballo por una sencilla razón. En la Biblia, el caballo es símbolo de la fuerza humana, del poder humano. Es por eso que prohibió tajantemente al pueblo de Israel no aumentar para sí caballos. La razón es simple. Él quiere que dependamos completamente en Él y no en nuestras propias fuerzas. No sea que vanagloriándonos nos pase lo que a Nabucodonosor, el cual al pasearse por su palacio exclamó:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Las consecuencias ya las sabemos. Aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo anunciándolo. Así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Escucha lo que nos dice el Salmo 37 en él. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Escucha este dato curioso que nos pone a pensar. El pueblo de Israel en sus inicios, a diferencia de los pueblos de su alrededor, no utilizó el caballo en ninguna de sus conquistas ni en ninguna de sus batallas. Israel en sus inicios nunca tuvo caballería en su ejército, solo infantería. ¿Y cuántas victorias les dio el Señor? Después el rey Salomón desobedientemente introdujo los caballos y más adelante el profeta Isaías condena al pueblo porque entre otros pecados su tierra está llena de caballos y carros de guerra. Captemos la moraleja. Dejar de confiar en Dios para confiar en nuestras propias fuerzas podría causar nuestra ruina como le ocurrió al pueblo de Israel. Hablemos de otro animal mejor. ¿Por qué Dios no escogió compararnos, por ejemplo, con el león? Después de todo, Él se hace llamar a sí mismo el león de la tribu de Judá, y a su pueblo judío le llama cachorrito. El león es símbolo de poder, de realeza y de fiereza. De hecho, una de las palabras hebreas usadas para describir al león literalmente se traduce como el fuerte. En el libro de Proverbios se dice que el león es fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y el profeta Amos lo describe como temible. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? Has de saber que hay hombres de apariencia temible. Cuando llegan a sus hogares, rugen como león con tal bravura que sus pobres hijos huyen atemorizados a esconderse tras las faldas de su madre. Aparentan ser fuertes, maltratando a la esposa y a veces hasta golpeándola. Pero estos mismos hombres, al enfrentar las pruebas y sinsabores de esta vida, ya sea el despido por su amargo carácter, ya sea la partida de un ser querido, o cuando su esposa los abandona porque ya no los aguanta, se desmoronan como indefensos gatitos, maullando su dolor en los vicios y tratando de mitigar en el licor su desconsuelo. Mas sin embargo, la verdad sea dicha, también hay personas que muestran gran fortaleza y dominio propio. Soportan estoicos las desgracias y adversidades. Esto parecería una gran virtud, pero has de saber que si esta entereza ante la desgracia no proviene de Dios y más bien es fruto de la voluntad humana, podríamos entrar en un tipo de humanismo que exalta las cualidades de la naturaleza humana con una actitud creciente de autosuficiencia, pero sin tener en cuenta a Dios en su mente ni en su vida. Son personas que creen como los filisteos haber descifrado el enigma de la vida planteado por Sansón en el libro de Jueces, declarando: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Siendo su miel un humanismo endulzado que exalta las cualidades y el intelecto humano, y siendo su león la fuerza indómita de la voluntad humana. El libro de Jueces termina diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el veneno dulce como la miel del humanismo que con un deseo ardiente de zafarse de las faldas de Dios te dice: tienes derecho a ser feliz, a amar, no importa que uses el aborto, pues ese bebé va a arruinar tu vida. No importa el divorcio, después de todo ya no amas a tu pareja y te has vuelto a enamorar. La unión libre, total, nada es para siempre, y si no funciona, pues ahí nos vemos, y si te conocí ni te conozco. No hay compromiso. El homosexualismo aduce, en el corazón no se manda, y pues así nací, así soy, ¿qué? Cualquier vía para lograrlo.
Mas nosotros sabemos que más dulce que la miel es a nuestro paladar la palabra de Dios, con la cual adquirimos sabiduría, para no caer en estos caminos de mentira, haciendo nuestra propia voluntad y satisfaciendo nuestros deseos, para nunca creernos autosuficientes, para nunca exaltarnos a nosotros mismos, solo exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y su nombre es Jesucristo, y a él sean la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué cosa más fuerte que león? Aunque el león es poderoso, más poder tiene el poder del Espíritu Santo. Con ese poder, Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. No necesitamos filosofías, ni mucho menos nuestras propias fuerzas. Solo necesitamos el poder del Espíritu Santo para salir adelante de cuantas luchas o adversidades enfrentemos en nuestra vida. Aleluya. Porque la Escritura dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ya que hemos desechado a los animales fuertes y poderosos, porque el plan de Dios nunca fue que el hombre dependiera de su propio esfuerzo e intelecto, viene bien preguntarnos, ¿por qué Dios escogió entonces compararnos con la oveja? Nuestro Dios sabio determinó tratar de hacernos comprender nuestra condición, usando a las ovejas como ilustración, porque nos guste o no nos guste, es el animal que más se parece a nosotros en sus características. Tan solo veamos algunas de sus singularidades para ver con cuál de ellas nos identificamos. Número 1. La oveja es uno de los animales más, disculpen la expresión, de los más tontos que hay. Si tú tomas a una oveja, la metes en un barril acostado y comienzas a darle vueltas al barril, la oveja comenzará a balar asustadísima. Ve, ve. Pero si nadie la saca, la oveja no tiene la capacidad para pensar que si da unos pasos hacia atrás, escapará del peligro, y aunque no parezca muy seguro caminar hacia atrás donde sus ojos no ven dónde va a pisar, es bastante más inseguro quedarse en una situación donde todo está dando de vueltas, y ahí se queda la muy tonta. Eventualmente va a perder el equilibrio y caerá lastimándose seriamente por no dar unos cuantos pasitos hacia atrás. Has de saber que el enemigo de nuestras almas, el destructor, tiene metidas a muchas almas en barriles semejantes y les está dando de vueltas, y estas almas tratan de mantener el equilibrio, cuando la solución es dar unos pasitos hacia atrás, balando asustadísimas, con la comadre, con el amigo, con la hermana. Ve, mi esposo me maltrata, me pega, ya no sé qué hacer, cada día está más violento. Ve, mi patrón la tiene contra mí, trabajo duro y no me da un aumento, al contrario me quita la paja y quiere que produzca más ladrillos. Salte del barril, camina hacia atrás aunque no parezca seguro el no tener el mantenimiento de esa bestia abusadora. Busca otro trabajo aunque las noticias te digan que la tasa de desempleo es alta. El Señor ha prometido estar contigo a donde quiera que vayas. Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 2. La oveja es indefensa. No tiene ningún mecanismo de defensa. No tiene garras, colmillos o cuernos para pelear, ni alas o pies ágiles para escapar al peligro. La Biblia nos enseña que nuestros enemigos son espirituales, huestes espirituales de maldad contra las cuales estamos indefensos, a menos que nos vistamos de la armadura de Dios. Número 3. La oveja es inútil. Una oveja separada de su pastor no tiene la habilidad para sobrevivir por sí misma. Queda a merced de los depredadores que me rodean. Y aunque no hubiese depredadores, es incapaz de alimentarse a sí misma. No distingue la comida o el agua contaminada. Come lo que se encuentra enfrente. No distingue de un hongo saludable a un hongo envenenado, y se los come por igual. Sacia su sed con aguas contaminadas de lodo en cualquier pantano. Bueno, nosotros tampoco sabemos distinguir muy bien lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Vemos por eso a algunas ovejitas todavía fumando
envenenando con el humo sus bocas, sus dientes, sus gargantas y pulmones. Otras todavía las vemos, como dice nuestro pastor Luis, empinando el codo para saciar su sed, dañando sus hígados, dañando sus riñones y sistemas digestivos, sin contar los millones de células cerebrales que mueren a consecuencia. Y lo peor aún es en el ámbito espiritual. Cuando la oveja se separa del pastor que la guía a los delicados y verdes pastos de la palabra de Dios, termina alimentándose de revistas, de libros que van a causarle, en el mejor de los casos, una intoxicación espiritual. El hermano Ángel nos contaba el domingo pasado que por ir a un lugar donde no debió haber ido, se intoxicó con una palabra que le perturbó por bastante tiempo, quitándole aún las ganas de orar. Y óiganme, eso es algo grande, pues todos sabemos que el pastor Ángel es un hombre de oración. Algunas ovejitas, a causa de estas revistas, han sido perturbadas de tal forma que aún creen que provenimos del chango. Y aunque algunos a la verdad nos parecemos y comportamos como ellos, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. La Biblia no da lugar a la evolución. Algunos leen la revista Duda y empiezan a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Profesando ser sabios y entendidos, se vuelven necios e incrédulos. Algunos más tratan de saciar la sed del alma metiéndose en religiones y filosofías diversas. Llámese Pare de Sufrir, Dianética o Nueva Hora o qué sé yo, que solo producen en ellas, como el alcohol, deshidratación y más sed. Has de saber que solo Jesucristo sacía la sed del alma. Vayamos a Él y bebamos. Número 4. Las ovejas son semiciegas. Una oveja no ve a más de 3 o 4 metros de distancia. Entonces, ¿cómo es que siguen a su pastor? A través del oído. Oyen su voz y le siguen, y así la saca de redil. Pero cuando el pastor va por el monte, a veces no les habla, mas va con su cayado, golpeando las piedras. ¡Pau! 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 Y las ovejas siguen el sonido del cayado. De la misma manera, nosotros no podemos ver a Jesús. A veces ni siquiera nos habla, pero literalmente podemos seguirlo a través de su cayado, que es la palabra de Dios. Número 5. Las ovejas no olvidan fácilmente. Según un estudio publicado en la revista Nature por Kate Kendrick, profesor de la Universidad de Gresham de Londres, las ovejas pueden recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años. Las ovejas no olvidan fácilmente, lo que hace que puedan recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo, haciéndolas asustadizas y tímidas. Es por demás decirte que cada uno de nosotros acarrea situaciones traumáticas que nos han marcado de por vida. Dichas experiencias hacen que vivamos vidas gobernadas por el temor, por el resentimiento, por la ira, por la depresión, a recordar y revivir sucesos que quizás ocurrieron hace 20, 30 o más años, pero que mantenemos vivos porque nuestra memoria los continúa evocando y solo el poder de Dios puede ayudarnos a superarlos. No hemos salido muy bien librados con la comparación, ¿verdad? Como que no nos gusta. Pero la palabra de Dios son muy claras en Ezequiel 34:31 cuando dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios. Y si así lo dice, así es entonces. No contenderá mi alma con el Altísimo. ¿Cuál es entonces, si es que la hay, la virtud o cualidad positiva de la oveja para que se nos identifique con ella? Después de ver y comparar las características de las ovejas con los creyentes, se nos ocurre modificar un poco la pregunta que hace Natanael a Felipe y preguntarnos: ¿de las ovejas puede salir algo de bueno? O mejor aún, ¿de los creyentes puede salir algo de bueno? Bueno, la respuesta de Felipe fue: ven y ve. Vengamos entonces al Salmo 23 a escuchar el canto de la oveja, en el cual
Ella expresa una fe viva y un sentimiento de total dependencia en su pastor, una fe viva que se transforma de principio a fin en este salmo, en un sentimiento de seguridad personal total y una confianza plena en el pastoreo de su Señor que se transmiten de una forma evidente. La oveja confía que su pastor cumplirá todas las obligaciones y deberes que corresponden a un buen guardián del rebaño, que es alimentar, guiar y defender a sus ovejas. Confía que Él la protegerá de peligros, del lobo, de osos, etc. Igualmente confía que Él va a cuidarla de lugares peligrosos, de evitar pastos que quiera comer pero que la enfermarán. Confía que Él evitará llevarla a lugares donde se pueda caer o hacerse daño por comer allí. Confía en que Él va a mantener su salud curando sus cortadas, sus heridas, quitándole las pulgas y parásitos y tanto de otras cosas que suceden adentro de la vida del rebaño. Confianza. Esa es su virtud. Confianza en su pastor. No pone su confianza en sus propias fuerzas ni en su propia capacidad e intelecto, sino que su confianza está puesta con una seguridad total en el buen cuidado de su pastor, porque ella conoce sus limitaciones y está convencida que su pastor tiene razón cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Solo tenemos que mirar la primera estrofa del Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y veremos que es una declaración afirmativa. Es una declaración en la cual no hay ni una sombra de lamento, no hay plegaria ni súplica. Es una declaración donde no hay un elemento condicional ni espacio para la duda. Expresa un nivel tan elevado de confianza que no hay en ella un solo sí, un pero, ni tampoco un espero. Es una afirmación llana y simple, pero cargada de una seguridad absoluta y confianza total. Siendo que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Podríamos preguntarnos: ¿de dónde surge esta confianza plena de la oveja? Investiguemos el origen de esta confianza. En la vida de la oveja hay momentos buenos, pero también hay momentos malos. Momentos donde resulta herida, pero también hay momentos en los que el pastor derrama aceite sobre ella. Hay momentos de rebeldía, pero también hay momentos de aliento y comportamiento. Hay momentos de fatiga, pero también hay momentos de descanso. En cada uno de estos momentos, la oveja ha ido experimentando el buen cuidado de su pastor. Y debido a estas experiencias, la oveja ha ido cultivando una creciente seguridad y certeza de que al lado de su pastor nada le va a faltar. Has de saber que la oveja es el único animal que se va a dormir sin preocuparse qué ha de comer mañana. A diferencia de otros animales cuya función principal es la búsqueda individual de alimento para su subsistencia y la de los suyos, esto es el instinto de caza. La oveja carece de este instinto. Ella no pasa horas de vigilia pensando qué ha de comer mañana. Ella deja que su pastor sea quien se preocupe por buscar los suculentos pastos que serán para ella desayuno. Se duerme tranquilamente en la confianza de que a la mañana siguiente el pastor la llevará con toda seguridad a donde haya comida. De la misma manera, el creyente dice al acostarse: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si por la noche no puedes dormir debido a tus preocupaciones, no te pongas a contar ovejas. Mejor, cuéntale al pastor tus problemas, deposita en él tus cargas y descansa en él. Entonces dormirás como ovejita confiada. Pasemos a la última parte de nuestro mensaje. Hemos aprendido que las alegorías son como imágenes visibles de una idea o pensamiento para que nuestra mente humana pueda comprender mejor el concepto. Imagínate entonces por un momento a el Salmo 23 como un álbum fotográfico de la vida del rebaño, donde cada versículo es una imagen. Es una fotografía captada por el lente de la retina de la oveja, donde queda plasmada la forma en que mira a su pastor. Examinemos pues una a una a las imágenes y aprendamos de ello. En la primera foto de nuestro álbum, la oveja contempla la imagen de Jehová Jireh, nuestro Dios que mira y anticipa.
La palabra yireh, que usualmente traducimos como proveer, literalmente significa mirar o anticipar. Se usa en la misma forma que como cuando nosotros decimos, voy a mirar por mis padres. Lo que estamos diciendo es que vamos a anticipar sus necesidades y las vamos a suplir. Así Dios mira nuestras necesidades y las suple. Por eso podemos afirmar con holgura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observemos que usa el nombre propio de Dios, Jehová. Algunas versiones traducen el Señor es mi pastor, porque Jehová es el Señor, Jesús es el Señor, y Jehová y Jesús uno son. Dios usa su nombre personal porque quiere que entiendas que no puedes llamar a Jesús tu pastor si no lo has hecho primero de forma personal, el Señor de tu vida. Las palabras, nada me faltará, son simples y sencillas, pero vivas y eficaces. Penetran atravesando nuestra alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dándonos descanso, alivio, paz y confianza ante el futuro, convencidos que nuestro pastor está mirando a nuestro alrededor y anticipando lo que hemos de necesitar. La misma certidumbre de fe y de confianza que tuvo nuestro padre Abraham en el monte Moria al decir, Dios se proveerá de carnero para el holocausto, digamos nosotros estas palabras, nada me faltará. Y si en verdad te falta algo, podría ser por una de dos razones. O no has hecho al buen pastor tu Señor, o te has brincado las trancas del redil y te has descarriado, saliéndote del radar de la mirada del pastor. Pero no te apures, porque hoy el Señor te está buscando, ya sea para que lo hagas tu Señor y Salvador, o para traerte de regreso al redil. Número 2. Pasemos a la segunda imagen de nuestro álbum, donde con nuestro lente de oveja visualizamos a Yahvé Roí, Jehová nuestro pastor, en pleno ejercicio de sus deberes y obligaciones que corresponden a un buen guardián de su rebaño, proporcionando alimento, bebida y descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algunas versiones traducen verdes pastos. Los pastos son verdes y delicados. Para el creyente, estos deliciosos pastos no son otra cosa sino las escrituras de la verdad. Su color verde nos indica que son siempre jugosas, siempre frescas. Las doctrinas del Evangelio son nutritivas, dulces y abundantes. Nutren las almas con la misma eficacia que la hierba tierna nutre a las ovejas. Y luego, su delicadeza invitan al descanso. Después que la oveja come, reposa la siesta sobre la misma hierba de la que comió. Nosotros también descansamos en las promesas de Dios. Así encontramos en su palabra a la vez alimento y tranquilidad, descanso y refrigerio. Las aguas de reposo son aguas tranquilas, representativas del Espíritu Santo. Son aguas silenciosas, pues el silencio es oro para el Espíritu Santo. Es en el silencio donde se reúne con las almas de los santos. El Espíritu de Dios no conduce a sus ovejas a las aguas turbulentas del antagonismo y la contienda, sino a las fuentes tranquilas del amor santo. Se representa en forma de paloma, no de águila, en un suave viento, no en un huracán. Son aguas a las que no podríamos llegar solos, sino que necesitamos ser conducidas a ellas por el pastor. Son aguas mansas y limpias, que el impío nunca podrá probar, pues ellos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Pero no son aguas estancadas y pantanosas, que se contaminan y se corrompen, sino aguas que, aunque tranquilas en su superficie, fluyen como ríos de agua viva en el interior del creyente, llenándolo de gozo. El tercer cuadro que tenemos enfrente es tan conmovedor que si las lágrimas ruedan por tu mejilla, no te molestes en secarlas.
a mí me han hecho llorar también. Este cuadro está un poco empañado, con las lágrimas de la oveja, mirando con agradecimiento y ternura a Yahvé Yeshobeb, que significa Jehová me restaura, Él me trae de regreso. Dice el versículo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Diferentes traducciones dicen: confortará, restaurará, convertirá o fortalecerá mi alma. Cuando el alma está afligida, Él la restaura. Cuando peca, la santifica. Cuando es débil, la fortalece. Esto es lo que Él hace. Sin embargo, hay aún un significado más profundo en la palabra original Yeshobeb, la cual es una forma intensiva de Tshuv, la palabra hebrea para arrepentimiento, que literalmente significa volverse atrás o regresarse. Arrepentimiento es volverle la espalda al pecado para caminar la senda justa. Por lo tanto, bien podríamos traducir este versículo como: Él me trae de regreso para guiarme por sus sendas de justicia, por amor de su nombre. Evoquemos ahora al profeta Isaías diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero la buena noticia es que nuestro buen pastor conoce nuestra tendencia a descarriarnos, buscando nuestras propias sendas, porque Él mismo vino como cordero. Un buen pastor nunca pierde de vista a sus ovejas, las observa y vigila constantemente, y si se alejan, va en su busca y las conduce de nuevo al redil. Eso mismo es lo que hace nuestro Señor en su misericordia con las almas descarriadas. Él va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra gimiendo, hambrienta, temblorosa de frío y de miedo. Entonces la toma en sus brazos, cura sus heridas con aceite, le proporciona agua de su cantimplora para saciar su sed, y sin regañarla ni haciéndole caminar porque sabe que está desfalleciente, la pone sobre sus hombros gozoso y la trae de regreso a casa, organizando una fiesta con sus vecinos y amigos para festejar que ha encontrado a la oveja que se la había perdido. Por demás está decirte que la ovejita feliz caminará de ahora en adelante las sendas de justicia por donde Él le guíe por amor de su nombre. Quiero que sepas que nuestro pastor aún continúa hoy buscando a la oveja perdida para restaurarla. Lo hace a través de su palabra. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La misma palabra convierte, restaura, renueva, la trae de regreso. Yo oro para que esta bendita palabra te traiga hoy de regreso si es que acaso andabas rebelde y descarriado. Que vengas a nosotros y digas: yo quiero servir al Señor una vez más, pues el Señor ha restaurado mi comunión con Él a través de su bendita palabra, ha renovado mis fuerzas y devuelto mi confianza en Él. Número 4. Pasemos rápidamente a la cuarta fotografía y mira a quién nos encontramos. A Yahvé Shalom. Jehová es nuestra paz. Shalom literalmente significa paz o ausencia de conflicto. En la imagen anterior veíamos a la ovejita caminando feliz por las sendas justas, guiada por su pastor después de ser restaurada, y ahora experimenta la paz. Pues Isaías 37:12 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Gracias a esta paz que ahora experimenta la ovejita, puede atravesar el valle de la sombra de muerte sin experimentar temor alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay valle más tenebroso que el de la muerte. La gente teme morir, pero no el creyente que vive en paz con su Creador y que ya no tiene conflictos con Él. ¡Aleluya! Presta atención a esto. Dice: valle de sombra de muerte, no valle de muerte.
porque la muerte, con todo el temor que inspira, no es ya para nosotros más que una sombra que hay que atravesar. Y hasta ahora nadie se ha cortado con la sombra de una espada, ni ha sido mordido por la sombra de un perro. Jesús venció a la muerte, aleluya, por lo que nosotros exclamamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sin embargo, también hay otros valles que tenemos que cruzar en nuestras vidas. El valle de una enfermedad, por ejemplo. Pero en todo ello no tememos mal alguno, porque es ahí donde la presencia del Señor más se manifiesta. Nota que hasta ahora la ovejita había estado hablando del pastor en tercera persona, pero ahora cambia y dice: tú estarás conmigo. ¿Es que acaso antes no estaba? No, Él siempre está presente, pero en la necesidad es cuando le buscamos más y nos percatamos de su presencia. La vara y el cayado infunden aliento, porque sí es cierto que algunas veces fueron usados para corregir a la ovejita en sus descarríos, también es cierto que han sido usados infinidad de veces para defenderlas del ataque de los angustiadores. Lobos han perdido los dientes con un golpe bien dado con la vara al defender las ovejitas. Es por eso que ahora está tan confiada. Quinta imagen. En esta imagen, los ojos de la oveja se posan con agradecimiento en Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador, quien sana nuestras rebeliones. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Seguramente esta mesa contiene verdes y delicados pastos, donde la oveja va a alimentarse y después tomará una siesta para descansar. No tiene temor de los angustiadores que están a su alrededor acechando, por una simple razón. Ella duerme y descansa, pero su pastor nunca duerme. Él está vigilante, cuidando que nada perturbe su sueño, su descanso. Alábenle. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta imagen nos lleva a Palestina, donde en cada redil había una gran vajilla de barro, llena de aceite de oliva y un jarrón grande con agua. Cuando las ovejas acudían al redil para pasar la noche, tenían que atravesar el portón, la famosa puerta estrecha, donde forzosamente tienen que pasar una a una. El pastor se situaba a un lado y las observaba mientras pasaban, examinándolas para ver si tenían mordeduras, rasguños, zarzas en las orejas, espinas en la mejilla o los ojos llorosos por el polvo. Cuando se daban estas circunstancias, estiraba su cayado sobre la oveja afectada y la sacaba de la fila. Con sumo cuidado lavaba y curaba cada una de las heridas. Metía la mano en la vasija de aceite y con él las untaba, especialmente en la cabeza, que usualmente era la más afectada. Después tomaba un tazón grande con agua, siempre a rebosar, nunca a medias, y le daba de beber. Cuando había bebido, y con la cabeza ungida por el aceite del pastor, la oveja se tumbaba a descansar junto con las demás, sanada y confortada por su pastor. Que la palabra de hoy igualmente nos sane y reconforte. Llegamos al final del álbum, y la última fotografía corresponde a Yahvé Shaddai, nuestro Señor Todopoderoso, o Señor que es más que suficiente. Mira que he puesto juntas las palabras Yahvé y Shaddai. Los patriarcas conocieron a El Shaddai, al Dios Todopoderoso, pero en su nombre Yahvé no se dio a conocer a ellos. Sin embargo, Isaías 60:16 dice: y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el poderoso de Jacob. Amados, qué bendición la nuestra que no solo conozcamos a Dios como el Todopoderoso de Jacob, sino que le conozcamos también como nuestro Señor y Salvador. Dale gloria a su nombre. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestra oveja creyente ha madurado en su fe, en su confianza.
Toma el álbum de fotografías en su mano y las observa una a una. Desde que conoció al pastor como su Señor y Salvador y decidió que a su lado nada le faltaría, experimentó la provisión y cuidado de él, pero en su inmadurez se descarrió por un momento. Mas el pastor la fue a buscar para restaurarla. Experimentó la paz de él que sobrepasa todo entendimiento en sus momentos de más apremio y angustia, recibiendo su protección y cuidado. Fue sanada y consolada cuando quiso meter su cabecita donde no debía y salió lastimada. Cierra el álbum y exclama, con convicción como Samuel: hasta aquí mi Señor me ha ayudado. Medita entonces un poco más en sus pensamientos y añade: y si hasta ahora lo ha hecho, ciertamente lo seguirá haciendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque Él es el Todopoderoso y me ama, y yo soy su hijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el hijo sí queda para siempre. Por lo tanto, en su casa moraré por la eternidad. Dios bendiga su palabra. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo no conozco al buen pastor como mi Señor y Salvador, y quiero entregarme bajo sus cuidados en esta noche? ¿Habrá alguien que diga: yo andaba como oveja descarriada, pero hoy quiero ser restaurado, pues mi alma necesita ser reconfortada? Pasen para el frente.